¿Qué hay? Buenas tardes. El otro día hablábamos de la úlcera, de los antiácidos. Hemos hecho una especie de trazo muy somero y muy sin ninguna pretensión de cátedra, pero sí acercándonos desde el punto de vista de lo que nos dicen los libros de farmacología a la farmacología del aparato digestivo. Entonces veíamos cómo desde la boca hasta el ano todo es aparato digestivo, y hemos ido viendo y desglosando un poco, bueno, de una forma somera, los fármacos que se van utilizando en cada una de las fases cuando hay un proceso, un problema de falta de movilización del bolo alimenticio, aquel que era el que tenía que entrar con distintos smoking o con distintas ropas para poder integrarse a las distintas fiestas que supone los distintos niveles de absorción a nivel del tubo digestivo para poder ser interpretado cuando pasaba por la gaita gallega, cuando pasaba por el estómago, y ahí tenía que ser degradado. La primera degradación era por la masticación, que tiene su proceso. Y bueno, íbamos viendo cómo se iba desglosando. En el programa anterior hablábamos de la úlcera, hablábamos de los antiácidos y hablábamos de lo que se suponía que era, de lo que se sabe que es la úlcera, que es una herida. Hay distintos estadios, desde la gastritis, empezamos por una acidez accidental, bueno, pues a lo mejor de un proceso por una comida copiosa o una comida que no nos ha ido bien, y podemos abonarnos de una manera puntual en ese momento a un antiácido, que ya sabíamos que, bueno, que podía ser en forma de leche. Habíamos hablado de las reacciones adversas, de cómo se acumulaba ese tipo de compuestos que en principio son absolutamente inicuos, que no hacen daño, pero que con el tiempo, en su problema y su proceso acumulativo, en cuanto a que se van acumulando, se van almacenando, pues al final van generando un lastre, un peso, un ancla que nos va a ir cantando patología, puesto que si en principio un día, de una forma esporádica, cantamos patología por un proceso de acidez, por un proceso de pirosis, aquellos recuerdan que era aquello que era una sensación de picor que subía por el esófago, por la parte retroesternal, por la parte de detrás del esternón, por aquí, por el pecho, hasta arriba, incluso con regurgitación de alimentaciones a la boca. Entonces vamos viendo todas esas fases. Hemos visto cómo el tubo digestivo bien se componía de esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, que forma parte del duodeno, intestino grueso, recto, colon y recto. Pero tenemos dos órganos accesorios muy, muy importantes, como son el hígado, con su pequeña bolsita de tabaco, esa bolsita de tabaco que antiguamente los abuelos, cuando no había los cigarrillos de ahora modernos, que ya vienen empaquetados y ya vienen hechos, antiguamente los abuelos en los pueblos pues tenían su bolsita de tabaco y lo que llamaban el cuarterón. El cuarterón, ¿recuerdan? Los de mi generación seguro que recuerdan, porque mi abuelo por lo menos sacaba ese papelillo de liar y preparaba su cigarrillo, que era una cosa que a mí personalmente me encantaba, porque constituía un rito, no es como ahora que llegas y el cigarrillo es cogerlo, pum pum, encenderlo, y se acabó. No, era terminar un trabajo, terminar una actividad, estar en un momento de descanso, digamos, de paréntesis, y dedicar ese tiempo a charlar, a hablar con el nieto al que le estás contando a lo mejor algo, o explicándole cómo es esa planta, o de qué va ese animal, y el abuelo se estaba haciendo su cuarterón, su peninsulares, que era peninsulares entonces, era la marca que había. Pues bien, la vesícula biliar tiene la forma, de hecho, en las facultades de medicina,
y los que, bueno, han visto, los estudiantes de medicina que han tenido cadáver y han tenido que hacer la disección de un cadáver, cuando han abierto ese abdomen, cuando han abierto y han llegado a la zona del hígado, han llegado a la vesícula y han visto que realmente tiene la forma de una bolsa de tabaco, de la de nuestros abuelos. Bien, entonces tenemos un hígado, por un lado, con una serie de funciones, con su vesícula biliar, y por otro lado, tenemos un páncreas. Me estoy refiriendo ahora mismo en el sentido de, en el aspecto del aparato digestivo, y en estos dos órganos como colaboradores en la función digestiva. Puesto que, claro, el páncreas, en el lado del páncreas también está el bazo, que tiene una función hematopoyética que ya tocaremos cuando nos llegue el capítulo en este sentido. Entonces tenemos el hígado con esa vesícula biliar, cuya función, la de la vesícula, es la de almacenar la bilis, los ácidos biliares, las sales biliares, con agua, con electrolitos, con iones, con una serie de funciones. ¿Para qué? ¿Qué función tiene? Porque eso vierte a través del colédoco al duodeno, a la segunda porción del duodeno, a través de la papila de Vater, donde también desemboca el conducto del páncreas, que segrega todo lo contrario. Es decir, un páncreas puede segregar del orden de 1,5 litros a 2 litros, pero de todo lo contrario del ácido. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar para controlar esa digestión. Entonces, la farmacología, tal y como se entiende en medicina moderna, en estos dos órganos, en principio se basa a la sustitución, a la ayudar a la falta de secreción. Por ejemplo, en el caso del páncreas, un páncreas es insuficiente cuando deja de segregar por lo menos el 10% de lo que podría segregar. En ese sentido, ya se considera que es incompatible con una digestión natural, con una digestión normal, con una digestión que permita el que esos alimentos, ese bolo alimenticio que quedábamos que tenía que pasar por el tubo intestinal, pudiera tener la entrada al torrente circulatorio. Puesto que aunque el hígado y la vesícula anatómicamente, fisiológicamente están juntos, ya que, bueno, lo que es el hígado y la bolsita de tabaco está, por ejemplo, aquí, hay que tener en cuenta que primero la bolsita de tabaco junto con la secreción de ese páncreas tienen que degradar, tienen que ir reduciendo, que ir haciendo de introductor de embajadores para que las alimentaciones, para que ese bolo alimenticio sea lo suficientemente, tenga el smoking, la ropa de fiesta adecuada para poder pasar a través del portero de la discoteca, del portero de la fiesta, del portero del palacio al que hay que entrar, que sería en este caso el epitelio, la mucosa intestinal, y poder pasar a los plexos sanguíneos, que son, bueno, una cantidad de vasos venosos de absorción, donde ya puede entrar y ya se integra directamente a la fiesta del organismo, del cuerpo humano. Ya está dentro, ya ha pasado. Ya a partir de ahí nadie le va a preguntar nada. Pasará por el tamiz directo, puesto que desde el tubo digestivo toda la sangre, el primer paso, el primer camino,
por anatomía, y además es de cajón, lógicamente va a pasar, se colecciona en un vaso grande y va a pasar por hígado. Y ese hígado va a ser el intérprete, va a ser el que va a situar a cada uno en su sitio. Va a ser en esas discotecas en las que hay 5 plantas o 7 plantas, pues usted va a la planta número 1, usted la 3, usted la 7, usted la 5. Los va a colocar a cada uno en su sitio. Razón por la que cuando tenemos un alimento en mal estado, cuando tenemos un alimento, un veneno, cuando tenemos una alergia alimenticia, el chivato inmediato es rapidísimo, puesto que una absorción intestinal es 3 minutos. 3 minutos se produce la absorción intestinal, pasa al torrente circulatorio y se nos ha colocado un invitado indeseable. Un invitado que viene a crearnos problemas. O a lo mejor no viene a crearnos ningún problema. Tenemos las dos opciones, en el sentido de que si es un invitado indeseable, porque es un veneno, porque es un metal, o bien por lo que estábamos hablando cuando hablábamos de la acidez, cuando hablábamos de las úlceras, cuando hablábamos de esos antiácidos, cuando hablábamos del proceso acumulativo del aluminio, por ejemplo. Bueno, ya hemos invitado a bastantes motoristas hoy. Como metamos uno más, se va a armar el follón. Ese es un poco el proceso de envenenamiento por el que a lo mejor un hígado, en este caso concreto, puede acabar cantando patología. ¿Otra forma? Bueno, pues otra forma puede ser en el sentido de que ese hígado le hayamos colocado un invitado que no tiene nada que ver con la fiesta, que es de otro intermediario biológico y que nos trae en los bolsillos una pistola, algo para atentar contra nosotros. Ustedes dirán, ¿eso qué puede ser? Porque eso a nivel biológico es imposible. Bueno, pues podemos tenerlo en forma de conservantes y colorantes, que también son acumulativos. Y que en principio parece que no tienen ningún tipo de efecto secundario, o que las reacciones adversas de ese tipo de sustancias extrañas, parece que son benignas o inocuas y no nos van a complicar la vida para nada. Pero como siempre, esto es acumulativo. El anfitrión de la fiesta puede acabar harto de soportar ese tipo de invitados. Y soporta 1, 3 o 5, pero al sexto ya no quiere saber nada. Y se produce la reacción. Entonces, todas y cada una de las alimentaciones van a pasar directamente por hígado, que es el laboratorio que va a ir filtrando y va a ir interpretando todas, y cuidado, estoy hablando de medicina moderna ahora mismo. El denominador común es igual en medicina natural, pero esto es así en medicina moderna, esto lo hemos aprendido así en la facultad, o sea que no hay vuelta de hoja, eso está así en los libros, y eso lo único que estoy haciendo es comunicándolo. Bueno, entonces quedamos en que tenemos una vesícula biliar cuya misión es la de producir ácidos biliares para degradar, para metabolizar, para incorporar. Pero claro, la grasa, la molécula de una grasa, la molécula grasa, no puede pasar por la puerta del palacio donde está la fiesta en cuestión. A esa molécula hay que fraccionarla. Hay que ponerle el smoking o el traje de noche adecuado para que pueda entrar. Ahí la misión es de los ácidos biliares, porque son los que la van a fraccionar, son los que la van a degradar, son los que la van a vestir, la van a peinar y le van a hacer la manicura para que pueda entrar, porque de otra manera no entraría, no va a entrar con rulos.
Pero esto es como todo. El cuerpo humano tiene que tener, por un lado, un exceso de una cosa, como en este caso son los ácidos, y tiene que haber una contraprestación. Tiene que haber un polo opuesto, que son las bases, los alcalinos. Y eso, la misión es del páncreas, que también, con sus jugos pancreáticos, interviene para terminar, digamos, de depurar, para terminar de dar el barniz, la colonia, si ustedes quieren, el maquillaje, si ustedes quieren, para que las sustancias entren a la fiesta, entren a la sangre y puedan pasar a lo que es la porta, que sería a presentársela al jefe, que sería el hígado, en este caso, puesto que es al primero que tienen que ir a ver. ¿En qué se basa la farmacología con estos dos órganos? Bueno, uno sería un órgano por macizo y el otro sería una víscera, la bolsita de tabaco. Bueno, pues la farmacología en estos dos órganos, o en estas dos vísceras, o en la víscera y el órgano, se basan en la sustitución o en tratar de apoyar, si no son capaces de segregar la cantidad necesaria de los jugos pancreáticos o de los ácidos biliares. Pero claro, aquí ya automáticamente en medicina moderna nos encontramos con el primer problema. Y es cuáles, como siempre, tratamos de mensurar las cosas, de medirlas, de cuantificar en forma de miligramos cuál es la cantidad de sustancia que ese individuo necesita. Y a partir de ahí se desarrolla la angiografía, la angiografía es eso que ahora en medicina, que además tiene unos resultados bárbaros, extraordinarios, que es eso de colocar por la nariz un tubo, pasarlo a tubo digestivo, esófago, pasa por estómago, llega a duodeno y al esfínter de Oddi o al colédoco, y para medir las cantidades de ácidos biliares o de jugo pancreático que cada uno de estos órganos está segregando. Pero claro, nos encontramos con el hándicap, cuidado, esto lo tenemos aquí, con el hándicap de que, claro, esas mediciones son variables, puesto que estamos viendo, bueno, pues que un páncreas puede segregar desde 1 litro a 2 litros de jugos, una vesícula puede segregar 250 centímetros cúbicos, 300, 500, pero claro, eso siempre está en función de la ingesta, en principio. Sí, lo tratamos de hacer de una forma aislada, en función de especialidades y desde la farmacología, como se está planteando en la farmacología. Es decir, en un tubo digestivo general, supuesto para todos el mismo, qué cantidad de jugo pancreático, qué cantidad de ácido biliar cae. Claro, ya desde la misma farmacología, los mismos farmacólogos, los mismos médicos, sabemos que eso tiene una relación directa con el tipo de ingesta, con el tipo de alimento, con el tipo de comida que haya hecho ese señor ese día. Puesto que no es lo mismo que se haya bebido un vaso de aceite puro de oliva, que se haya bebido un vaso de leche con una clara de huevo, o que se haya comido una tortilla de jamón de york o un trozo de jamón de york, o cuidado, o que no haya comido nada, o que haya comido una salazón de pescado. En cada uno de los casos, la función biliar y pancreática es completamente distinta. Entonces, no podemos mensurar, no podemos tabular, no podemos cuantificar, no podemos medir
para todos la misma cantidad de líquidos. Y ahí tenemos el primer problema a la hora de instaurar desde la farmacología un tratamiento sustitutivo en cuanto al déficit, a la pobreza, a la no función tanto pancreática como biliar, como de la vesícula biliar, como de la bolsa de tabaco esa famosa de la que hablábamos. En el sentido de que si nos pasamos en la dosis a la hora de sustituir los jugos pancreáticos con el pancreoflat, por ejemplo, con, bueno, pues tenemos el secrepan, el no sé qué, el emerase, son jugos, son nombres farmacológicos de compuestos que se supone que llevan sustitutivos de jugos pancreáticos.